Historia de la psicología. 16. Tercera parte. La Edad Moderna. 14. Las ideas psicológicas del Renacimiento. 7. Francis Bacon, 1561-1626. La obra de Francis Bacon, hombre del Renacimiento por excelencia, al que anima un intenso deseo de vivir y de conocer, tiende a desarrollar en el hombre la integridad de sus poderes sensibles e intelectuales. Y esto, en la perspectiva activista que surgió en aquella época, estima que en todas las cosas los filósofos se han esforzado en hacer al alma demasiado uniforme y demasiado armónica, y no han hecho nada para acostumbrarla a los movimientos contrarios y a los extremos. Y atribuye este menosprecio al hecho de que han vivido demasiado fuera de la vida real, con sus luchas y sus contrastes, vida real a la cual, por su parte, quiere rehabilitar. Así también a la vida moral tal como la concibe. No le repugna una cierta política del éxito social, inspirada en la enseñanza de Maquiavelo, al que admira y elogia por haber dicho, francamente y sin rodeos, lo que los hombres hacen de ordinario, en vez de lo que deberían hacer. Es característico el papel desempeñado por Bacon en cuanto promotor de la nueva mentalidad, aunque la voz del gran Lord Canciller no estaba aislada, y aunque sabemos que se hizo eco de las voces del Renacimiento italiano, suena particularmente clara e imperiosa. Los que se fijaron como tarea elaborar una nueva doctrina del hombre no se engañaron. Basta con recordar que la gran enciclopedia está dedicada a aquel que D'Alembert llamó el más grande, el más universal y el más elocuente de los filósofos, y cuyas obras fueron publicadas por la Convención por cuenta del Estado. Lo esencial de la aportación de Bacon, más que en las soluciones propiamente dichas, se encuentra en el impulso y en la justificación que da a la renovación de las ciencias, en los desiderata que multiplica para abarcarlos en un vasto programa de investigación. Pues no se trata aquí de una simple felicidad contemplativa, sino de los asuntos del género humano, de su fortuna, de toda esta fuerza y poderío que puede adquirir gracias a la ciencia positiva. La ambición que lo anima, de singular actualidad en el momento en que los hombres conquistan los espacios interplanetarios, es la de extender el imperio y el poderío del género humano por entero sobre la inmensidad de las cosas. Esta visión prometeica orienta tu reflexión. La ciencia del hombre está formada principalmente por dos cosas: la contemplación de las miserias del género humano y la de sus prerrogativas o de su superioridad. Ahora bien, la parte que consiste en lamentar las calamidades humanas es un tema que han tratado con tanta elegancia como fecundidad gran número de escritores, así filósofos como teólogos, género de obras a la vez agradable y saludable. Pero lo que se trata de las prerrogativas nos ha parecido que merece ser colocada entre las cosas por crear. De Dignitate 4.1. Al igual que Bruno y que el propio Pascal, Bacon considera que los verdaderos antiguos son los hombres de su tiempo y espera mucho de un mundo adulto y enriquecido por todas las observaciones y las experiencias de su pasado. La tarea que se asigna consiste en encontrar el mejor camino para permitir a los siglos venideros avanzar a grandes trancos. Se trata, para él, de fundar un nuevo método de investigación, puramente inductivo. Para tener acceso a los lugares más apartados y ocultos de la naturaleza, es absolutamente preciso descubrir y adoptar una manera más segura y más perfecta de utilizar el entendimiento humano. Y se trata también de favorecer su aplicación, librando el espíritu humano de las trabas que lo paralizan. Bacon redacta un verdadero catálogo de los ídolos que hay que combatir, los idolatribus de la tribu, que incitan a los hombres a tener por verdadero lo que place a su imaginación, lo que satisface sus deseos, los ídola specus de la caverna, propios del individuo como tal, que provienen del carácter o de la educación,
de algunas disposiciones afectivas que estorban a la objetividad, los idolafori de la plaza, que tienen que ver sobre todo con las trampas que pone el lenguaje asociado al espíritu de abstracción, la ilusión de las palabras huecas, y por último, los ídola teatri del teatro, fabulaciones constituidas en sistemas explicativos que nos dicen más de sus autores que del mundo mismo. Novum Organum 1. No es este el lugar de examinar las múltiples sugerencias de Bacon para todas las investigaciones que quiere promover, ni de preguntarnos por lo que hay de vivo y de muerto en los entendimientos de su método inductivo enumerados por él, ni siquiera de considerar su realismo poco crítico en el dominio del conocimiento. Es más conforme a nuestro propósito señalar lo que se refiere a un mejor conocimiento del hombre, recordar los desiderata que formula en este campo y cuya fecundidad fue confirmada por el porvenir. Como el conocimiento que ambiciona está colocado bajo el signo de la eficacia, atribuye una gran importancia al arte médico y hace votos por su renovación, pues quiere una medicina capaz de cumplir dignamente esta triple tarea: curar las enfermedades, conservar la salud, prolongar la vida. En este campo, como en otras partes, Bacon nos da testimonios de un espíritu positivo. No por esto habríamos de caer en extravagancia como Paracelso y los alquimistas, hasta el punto de creer que se encuentran en el cuerpo humano cosas que corresponden a las diversas especies dispersas en la inmensidad de las cosas. Por ejemplo, a las estrellas y a los minerales, como se lo imaginaron, traduciendo burdamente aquella expresión emblemática de los antiguos de que el hombre es un microcosmos o una abreviación del mundo entero, y ajustándola a su quimérica opinión. De Dignitate 4.2. De esta opinión quimérica conserva solamente que el cuerpo humano es el más compuesto y mezclado de todos y que los estudios médicos son difíciles y delicados. Su progresismo no le impide reconocer algunos conocimientos adquiridos del pasado. La primera omisión es no haber continuado el trabajo tan útil y exacto de Hipócrates, que se tomaba el cuidado de escribir una relación circunstanciada de todo lo que les ocurría a los enfermos, especificando cuál había sido la naturaleza de la enfermedad, cuál el tratamiento y cuál el resultado. Bacon deplora especialmente el vago empirismo que rige los tratamientos de las enfermedades, su insuficiente diferenciación, se yergue contra la farmacopea de su tiempo, con sus medicamentos más adecuados para las direcciones generales que convenientes para las curas particulares. Y explica los éxitos a veces más grandes de los empíricos y de las curanderas, precisamente porque se han apegado con más escrúpulo y fidelidad a la composición de remedios bien probados. Así también confía en este campo en los progresos que los químicos podrían realizar si aplicaran correctamente los nuevos métodos. En general, quiere que las investigaciones se emprendan en lo sucesivo sin prejuicios en cuanto a sus procedimientos y a sus objetivos, pues todo lo que es digno de la existencia es también digno de la ciencia, que es la imagen de la realidad. Ahora bien, los objetos más viles existen tan realmente como los más nobles. En el campo de las enfermedades son demasiado numerosas aquellas que los médicos consideran incurables, lo cual le parece sancionar por una suerte de ley la negligencia y la incuria. En cambio, cuando el médico se halla en presencia de un informe de un enfermo cuya muerte es irremisible y que está sufriendo, el deber del médico es procurarle una muerte dulce y tranquila. A esta investigación la calificamos de investigación sobre la eutanasia externa, a la cual distinguimos de esa otra eutanasia que tiene como objeto la preparación del alma y la colocamos entre los desiderata. De Dignitate 6.2. Por último, Bacon atribuye una gran importancia a los progresos de la medicina entendida como medio de prolongar la vida. Parte por completo nueva y que nos falta absolutamente, lo cual hará de los médicos verdaderos benefactores de la humanidad
puesto que, no obstante que a los ojos del hombre verdaderamente cristiano, que suspira sin cesar por la tierra prometida, este mundo sea como un desierto. Si se pudiese lograr que los que viajan por este desierto gastasen menos en sus vestidos y su calzado, esto es, el cuerpo, que es como la ropa y el calzado del alma, esto podría considerarse como un don de la gracia divina. Las investigaciones anatómicas le parecen deficientes por todo lo que se refiere a las diferencias de los organismos. Así, asegurando, empero, que la anatomía simple ha sido ampliamente tratada, decidimos que la anatomía comparada está por crearse. A este respecto también deben desterrarse muchos prejuicios y las investigaciones se aplicarán a realizar observaciones exactas. Tan cerca de los tumores de toda suerte como respecto de las huellas e imprecisiones que dejan las enfermedades en los diversos cuerpos sometidos a las disecciones, pues en los temas anatómicos se hace a un lado a estos tumores considerándolos como suerte de inmundicias, como objetos repugnantes. Bacon desea que todas las observaciones en este campo sean dispuestas de manera que no formen más que un solo cuerpo, y como la dirección no podría sustituir a la experimentación con los organismos vivos, las investigaciones deben versar igualmente sobre la vivisección de animales. En el campo de la psicología, Bacon se atiene en lo esencial a las elucidaciones de Bernardino Telesio, pensador al que tiene en gran estima. Admite la distinción establecida por el filósofo de Cosenza entre un alma espiritual de origen divino y el alma sensible y material que el hombre posee en común con el animal, dejando a los teólogos el problema de resolver y decidir las cuestiones relativas a la primera. De saber si es nativa o adventicia, separable o inseparable, mortal o inmortal, hasta qué punto está ligada a las leyes de la materia y hasta qué punto está separada de ellas y otras cuestiones semejantes. Y tal conocimiento debe sacarse de la misma inspiración divina de la que ha emanado la sustancia del alma. En cuanto al alma sensible, la ciencia que se refiere a ella parece igualmente casi un desideratum. Pues, en fin, ¿qué son para la ciencia de la sustancia, del alma, el acto último, la forma del cuerpo y otras tonterías lógicas? Puesto que el alma sensitiva o la de los animales debe ser considerada como una sustancia por completo corporal, sustancia atenuada por el calor y tornada invisible por esta atenuación, puesto que es, digo, un fluido que participa de la naturaleza del aire y de la flama, dotada de la ligereza del aire para recibir sus impresiones y de la actividad del fuego para lanzar su acción, nutrida en parte por sustancias aceitosas y en parte por sustancias acuosas, oculta en la envoltura del cuerpo, teniendo su sede principal en los animales perfectos en la cabeza, recorriendo los nervios y reparando sus pérdidas con ayuda de una sangre espirituosa que proporcionan las arterias. Por lo que respecta al alma propia del hombre, querría que se llamase de preferencia espíritu, para evitar enfadosas confusiones. Le parece que el problema de la percepción es uno de los que se han descuidado demasiado y que conviene estudiar para saber lo que la distingue de la atracción o de la simple sensación. Enumera, en lo que concierne al hombre, buen número de fenómenos orgánicos desprovistos de conciencia y que ni siquiera van acompañados de una sensación de placer o de dolor. Estima que la ignorancia de los procesos que entran en juego para que se produzca la percepción tuvo, sobre algunos antiguos filósofos, suficiente poder para llevarlos a creer que todos los cuerpos, sin distinción, estaban dotados de un alma. No concebían cómo es que un movimiento con elección podía tener lugar sin el sentimiento, ni cómo el sentimiento podía tener lugar sin un alma. Considera que han exagerado al atribuir una suerte de sensibilidad a todos los cuerpos, hasta el punto de que sería una suerte de sacrilegio arrancar una rama de árbol y exponerse a oírla gemir como la de Polidoro. En lo que concierne
a la acción recíproca entre el alma y el cuerpo, se plantea buen número de problemas. Por ejemplo, el de las localizaciones. Entre las doctrinas de la alianza o de la acción recíproca del cuerpo y del alma, no hay una que pueda ser más necesaria que la que tiene como objeto la determinación de las sedes o domicilios asignados a las diversas facultades del alma en el cuerpo y sus órganos. Hay muchos autores que han cultivado esta clase de ciencia, pero lo que han dicho al respecto es materia de disputa o carece de profundidad. Así pues, esta investigación exigirá más aplicación y sagacidad. O el de la influencia que puede ejercer la imaginación sobre la vida orgánica. Lo que tiene que ver con los movimientos voluntarios tampoco le parece haber sido objeto de estudios suficientes. Se pregunta uno cómo es que las compresiones, las dilataciones y las agitaciones del espíritu, que es, sin contradicción, el principio y el movimiento, pueden doblar, excitar, empujar una masa tan burda como la del cuerpo humano. Es un tema sobre el cual no se han hecho todavía investigaciones suficientemente exactas y que no se ha tratado lo bastante. Y nos debe sorprender el ver que el alma sensible misma haya sido considerada hasta ahora, más que una entelequia, como una suerte de función, que como una verdadera sustancia. Pero aun cuando estuviésemos seguros de que es una sustancia verdaderamente corpórea, una verdadera materia, todavía quedaría por saber en virtud de qué suerte de fuerza un vapor tan tenue y en tan pequeña cantidad puede poner en movimiento una masa de tan grande consistencia y de volumen tan grande. Así pues, esta parte está por crear y debe convertirse en el objeto de una investigación particular. De Dignitate 4.3. Francis Bacon deseaba que el esfuerzo de la investigación versara sobre las causas que están en nuestro poder y que obran sobre el alma, que afectan al apetito y a la voluntad y la manejan a su antojo. Los filósofos no deberían haber omitido ninguna investigación conducente al conocimiento de las fuerzas y la energía de la costumbre, del ejercicio, del hábito, de la educación, de la imitación, de la emulación, de la frecuentación, de la amistad, de la alabanza, del reproche, de la exhortación, de la reputación, de las leyes, de los libros y de los estudios, y de otras causas semejantes, si se puede decir que existan otras causas. Pues he aquí lo que reina en materia de moral. Son esos agentes los que influyen en el alma y le dan toda suerte de disposiciones. De Dignitate 7.3. En su vasto inventario de los campos en los cuales se podría llevar a cabo investigaciones, figura la exigencia de una caracterología. No queremos que estos caracteres, que deben formar parte de la moral, sean retratos acabados, como los que encontramos en los historiadores o en los poetas, o en las conversaciones ordinarias, sino solamente que se dibujen los grandes rasgos de estos retratos, sus contornos más simples, rasgos que, mezclados y combinados juntos, constituyen la totalidad de cada efigie. Que se nos diga, en primer lugar, cuáles son estos rangos, y se determine también, a la vez, su número. Luego, de qué manera están ligados entre sí y subordinados los unos a los otros, con objeto de poder hacer una sabia y exacta anatomía de los naturales y de las almas. Y por último, que los que hay de más secreto y de más oculto en las disposiciones de los hombres sea sacado a la más plena luz posible, y que de este conocimiento podamos nosotros sacar preceptos mejores para la cura de almas. De Dignitate 7.3. Por otra parte, sin negar la existencia de algunos fenómenos supranormales, como el de la adivinación, espontánea o provocada, y sin dejar de admitir que hay momentos en que el alma se encuentra como recogida y concentrada en sí misma, por ejemplo, en los sueños, en los éxtasis, en la inminencia de la muerte, piensa que, también a ese respecto, se deberían realizar investigaciones que constituirán afectivamente lo que habría de llamarse en el siglo XIX la metapsíquica, es decir, el estudio científico de los fenómenos que anteriormente pertenecían al dominio del ocultismo. Puesto que, no obstante que los hechos de esta clase se hallan, por así decirlo, asfixiados por la masa enorme de las fábulas y de las mentiras que se mezclan a ellos, es conveniente, sin embargo, echar sobre ellos una mirada,
con objeto de ver si, en esta inmensidad de supuestos milagros, no podríamos encontrar alguna operación verdaderamente natural. Por ejemplo, en lo tocante a lo que ellos dicen acerca de los medios de fascinar o de fortificar la imaginación, en lo tocante a la correlación y a la acción recíproca de algunos sujetos colocados a distancias muy grandes. Pero lo que toca a la transmisión que, según ellos, tiene lugar así de espíritu a espíritu como de cuerpo a cuerpo y otros efectos de esta naturaleza. La obra de este gran hombre es tan vasta que no podríamos intentar siquiera abarcar todos sus aspectos. He preferido sacar a luz sus sugerencias acerca de los estudios que hay que emprender en el dominio de las ciencias psicológicas, más que hablar de algunas de las soluciones que nos propone en lo tocante a la actividad psíquica del hombre, en que distingue esencialmente memoria, imaginación y razón, facultades a las cuales atribuye respectivamente la creación de la historia, de la poesía y la filosofía.